todos, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, Criptografía y Cumplimiento del Reglamento de Seguridad Cibernética de la Formación. Mi nombre es Marta Ochoa. Hoy nos van a acompañar tres panelistas súper expertos en el tema. Milton Quiroga, que creo que lo alcanzan a ver aquí en cámara. Milton Quiroga es nuestro CEO, empresario, mentor y gerente, socio fundador de SAID, ingeniero de sistemas, máster en ingeniería. Que me saltó acá. Quería quitar aquí la cámara. No pude. De la Universidad de los Andes, graduado con honores del Carnegie Tech y criptógrafo de formación y por experiencia, y es experto en seguridad de la información. Luego nos va a acompañar Damián Salcedo, ingeniero, especialista en seguridad de la información y criptografía. Él es lead developer de la herramienta CryptoVault. Tiene más de 7 años de experiencia en el desarrollo de estos temas. Es ingeniero de sistemas y computación y especialista en seguridad de la información. Milton nos va a acompañar con conceptos generales de riesgo operacional y ciberguerra, y Damián con todos estos temas de la nueva reglamentación y cómo dar cumplimiento a ella por medio de la criptografía. Y luego está Samuel Sabogal, es nuestro último panelista y también súper experto. Samuel nos va a hablar de Zero Trust y de cómo abordarlo con nuestros productos. Samuel es ingeniero de sistemas, especialista en seguridad de la información, becario Fulbright con un máster en seguridad de la información, investigador en ciberseguridad, desarrollo de software criptográfico y hacking profesional, y es profesor de criptografía. Nuestra agenda para el día de hoy va a una introducción al riesgo operacional y ciberguerra, que es la parte que les va a comentar Milton, un reglamento de seguridad y cibernética de la información con Damián Salcedo, y la protección avanzada de la información con Samuel. Y hay un espacio para preguntas. Dentro de la herramienta está el espacio de Q&A donde pueden dejar sus preguntas. Estas algunas pueden ser respondidas vía texto durante la presentación y otras van a ser respondidas al final. Quien quiera abrir los micrófonos, vamos a tener este espacio para que las puedan hacer, pero siempre las pueden dejar ahí. Van a ser contestadas, como les decía, dentro del webinar, y si algo nos queda pendiente, pues serán enviadas las respuestas a sus correos sin ningún problema. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Gracias, Marta. Bueno, la idea es que conversemos un poco acerca de los principios básicos de riesgo operacional y especialmente la relación con ciberguerra. Ya debería estar presentando. Básicamente, si yo utilizo el término ciberguerra, me ha pasado en algunos auditorios que cuando se utiliza el término ciberguerra, la gente inmediatamente se imagina algo como esto. Y es básicamente Terminator andando por la calle, disparando izquierda a derecha. Y para mucha gente, la imagen popular que se tiene de ciberguerra es este tipo de escenarios. Este tipo de escenarios definitivamente todavía no estamos allá. Este tipo de escenarios, pues todavía quedan varios años. Lo que sí tenemos hoy en día son escenarios mucho más simples de ciberguerra, que básicamente, si nosotros hacemos memoria, se parecen mucho a lo que en la Segunda Guerra Mundial se llamó la Operación Bernhard. La Operación Bernhard básicamente es una operación de la Alemania nazi contra Inglaterra. Recuerden ustedes que ya Alemania rutinariamente bombardeaba Londres, y sin embargo los ingleses muy resignados, se iban a los refugios antibombas y ahí esperaban que pasara el bombardeo. Pero lo que les quiero hacer notar es que Hitler con la Operación Bernhard intentó hacer algo diferente, y esto diferente fue bombardearlos, pero ya no con bombas, sino con billetes falsos. Esta es la Operación Bernhard, básicamente está documentada en la historia. La idea era llenar Inglaterra de billetes falsos. Y entonces, pues básicamente generaban un montón de billetes falsos. ¿Por qué billetes falsos? ¿Por qué creen ustedes que lo que las bombas no conseguían, hacer rendir a los ingleses, por qué creen ustedes que era posible que ahora los billetes falsos sí los pudieran hacer rendir? Pues básicamente lo que se pretendían los nazis es desatar una espiral inflacionaria
destruir la economía de Inglaterra por inflación. Fíjense ustedes, ya no por bombas, sino por inflación. Y eso es exactamente de lo que se tratan los escenarios de ciberguerra. Destruir la economía de otro país sin necesidad de disparar una bomba, sino simplemente utilizando ciberarmas, utilizando hacks, utilizando ataques. Porque las armas cibernéticas son armas de interrupción masiva. Si ustedes se fijan, pues ha salido a los medios, en el caso de la invasión a Ucrania, los tanques, la resistencia del pueblo de Ucrania, los aviones, los helicópteros, pero no ha sido tan popular y no se ha comentado tanto lo que sucede de ciberataques contra la infraestructura crítica de Ucrania. Es decir, hacks, ciberarmas y cosas de estas para tratar de hacer que la economía de Ucrania se debilitara, de manera tal que cuando llegara la invasión tuvieran ya básicamente la economía en pedazos. ¿Cómo se puede atacar la economía de un país sin disparar una bala? Bueno, pues con ataques dirigidos, por ejemplo, al banco emisor, con ataques dirigidos, por ejemplo, contra los oleoductos y poliductos y sobre todo contra ataques al sistema financiero. El sistema financiero tiene una serie de servicios de los cuales los ciudadanos utilizan todo el tiempo y que son neurálgicos para la operación de un país. Piensen ustedes qué pasaría si de repente los cajeros automáticos dejan de funcionar y ustedes necesitan sacar dinero y de repente no hay energía eléctrica y de repente se atacó adicionalmente la red de semáforos y entonces los semáforos están colapsados y adicionalmente se atacó la red celular y los sistemas de telecomunicaciones. Piensen ustedes que este tipo de escenarios aquí suenan bastante alarmantes, pero fue más o menos lo que le sucedió a Ucrania, fue exactamente lo que le sucedió a Ucrania antes de la invasión de los tanques y de los helicópteros y de los aviones. Estas son algunas características de las ciberarmas. Yo solamente voy a mencionar dos. Las víctimas son fundamentalmente población civil y tienen un costo. Las víctimas son fundamentalmente Centroamérica, Suramérica. La silueta por acá está Suramérica y la selva, donde ustedes ven algo blanco, civilización. Es decir, uno no va a utilizar una ciberarma por acá, a ver, a los micos, y pues no es la idea, de nada sirve una ciberarma que incomode a los micos. Lo que se busca es fundamentalmente donde está la operación humana, donde está la civilización, atacarla con estas ciberarmas. Y esta es la primera característica. Ojo, no se busca matar militares. No, lo que se busca es básicamente atacar la población civil. Las víctimas son fundamentalmente población civil. Y adicionalmente les quiero hacer notar que las ciberarmas son muy baratas. Y ustedes dirán, oiga, pero no, a ver, un exploit, ¿cuánto vale? Eso es un par de millones de dólares. No, es barato. ¿Barato comparado con qué? Barato comparado, por ejemplo, con lo que cuesta un avión de guerra. Agustín, que fue presidente de Boeing, escribió un libro que se llama Las leyes de Agustín. Y hay una ley número 16 que es supremamente interesante. Y es básicamente lo que dice, mire, en el año 2054 todo el presupuesto de defensa de Estados Unidos va a alcanzar para comprar un avión que se lo va a turnar la Fuerza Aérea, la Armada. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace Agustín es tratar de establecer cuánto cuestan los diferentes aviones de guerra y lo que él muestra es que hay una progresión que hace que más o menos cada vez los aviones de guerra sean mucho más costosos. Por ejemplo, se habla que ya un avión de guerra vale $1 billón. Y entonces, según esta tendencia, en el 2054, básicamente todo el presupuesto federal de defensa va a alcanzar para un avión. Entonces, fíjense ustedes que las ciberarmas son muy baratas. O sea, si desarrollar un exploit vale $1 millón o $2 millones, fíjense ustedes que esto es supremamente barato comparado con lo que vale un avión o lo que vale el armamento convencional. Bueno, para entender cómo opera estas ciberarmas en un país, imaginemos que este es un país que lo vamos a llamar Ghostland, ¿ok? Para no herir susceptibilidades de nadie, este es un país imaginario. Pero este país imaginario tendrá por acá una parte de minería con el sector gas and oil, acá con la maquinita arriba, el machine de la bomba de petróleo. Tendrá el sector de energía eléctrica, tendrá el sector financiero. Ahora piensen ustedes que el sector financiero depende de la energía eléctrica, ¿o no? ¿O qué creen ustedes que puede hacer un banco sin energía eléctrica? Pues la verdad no mucho. Está el sector de tratamiento de aguas, agua potable, aguas ya servidas. Está el sector petroquímico, el sector farmacéutico que fabrica el acetaminofén para el COVID, etcétera, etcétera. Están las clínicas, está el sector, gas and oil que también mencionaba. Por ahí más adelante está el sector transporte,
el metro, transporte masivo, trenes, todo esto básicamente son una serie de engranajes que están conectados. Y lo que les quiero hacer notar es que están conectados de tal manera que el uno mueve al otro. O piensen ustedes, ¿qué sería el sector financiero sin energía eléctrica? O incluso, ¿qué sería el sector financiero sin los servicios de las empresas de telecomunicaciones? Entonces son un montón de engranajes, un montón de ruedas dentadas que están girando, una moviendo a la otra, apoyándose la una en la otra y haciendo que toda la maquinaria se mueva. Lo que les quiero hacer notar es qué pasa si una de estas ruedas se detiene. Si una de estas ruedas se detiene, pues básicamente todo el engranaje se detiene. Y esto es lo que se conoce como infraestructura crítica. Es decir, aquellos pedazos de la economía de República Dominicana que hacen que se detenga una gran porción de los servicios que disfruta la población. Eso es infraestructura crítica y es fundamental proteger la infraestructura crítica. Pero ¿cómo podemos proteger la infraestructura crítica? Y aquí vamos a echar mano, bueno, pues porque lo que ustedes se fijan es, hay una serie de dependencias, ¿no? A ver, la energía eléctrica, el sector de telecomunicaciones apoya el sector financiero, el sector agua necesita también energía para las bombas, incendios, emergencias, el 911, es decir, transporte, todo esto tiene una serie de dependencias y básicamente muchos países del mundo lo que están haciendo es analizando estas dependencias para saber qué pueden hacer para proteger sus sectores críticos. Porque, por ejemplo, no es casualidad que Power Supply tenga un montón de flechas hacia allá. Pues claro, es que todos dependemos en mucho de Power Supply. Entonces, Power Supply casi que sin pensarlo, podemos pensar que es infraestructura crítica. ¿Ok? Pero ¿cómo podemos protegernos ante estos escenarios? Esta es una visión de país, pero pues por supuesto pensemos en cada una de las organizaciones en las cuales ustedes trabajan. ¿Cómo lo haremos? Básicamente, piensen que esta es una organización típica como para la cual ustedes trabajan. Tenemos una serie de servicios, una serie de procesos de negocio y una serie de activos. Piénsenlo bien, por ejemplo, servicios. Imaginen que ustedes son una entidad financiera y tienen servicios de crédito hipotecario para vivienda. Entonces, el servicio es crédito hipotecario para vivienda. Habrá una serie de procesos de negocio. Habrá un proceso de negocio en el cual se mira si la persona que está solicitando el crédito se le puede prestar dinero porque su historial crediticio, etcétera, etcétera. Esto típicamente posiblemente sea una red neuronal y esta red neuronal básicamente es la que toma la decisión al final de si se le puede prestar dinero o no se le puede prestar dinero a este señor. Luego habrá otro proceso de negocio que es cobranza, es decir, bueno, cada mes el señor que pactó pagar una cuota mensual, pues básicamente esa cuota mensual hay que verificar que la haya realizado, que haya realizado el pago. Y todo esto, fíjense ustedes que está basado en activos de tipo gente, los que somos víctimas del COVID, activos de tipo información, que pueden ser bits o pueden ser papeles. A ver, un pagaré en blanco es un activo de tipo información, aun cuando no son bits. Edificios, data centers, oficinas donde se atienden a los clientes y tecnología, que aquí pues cada vez más las organizaciones son dependientes de tecnología. Ahora, este debe ser un ejemplo para, no sé, crédito hipotecario, pero imagínense que el servicio que ustedes ofrecen no es crédito hipotecario, imagínense que es tarjeta de crédito, es decir, banca personal, podría ser banca corporativa, podría ser lo que sea, pero imagínense que es banca personal. Entonces tiene una serie de procesos de negocio que se apoyan en una serie de activos y con eso es que básicamente se le entrega la tarjeta de crédito al señor y luego se le cobra, se está pendiente, se le aumenta el cupo, se le consiente si el señor viaja al exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que les quiero hacer notar es que nosotros tenemos acá una jerarquía de servicios, procesos de negocio y activos. Ahora ustedes dirán, pero es que yo tengo una parte que está tercerizada. No importa. Imaginen que ustedes tienen contratada una compañía que hace transporte de valores para ponerle el dinero a los cajeros automáticos, digamos una Tomás Grex o un Brinks o alguna compañía de esas de transporte de valores. Es igualito, ustedes tienen un proceso de negocio, solo que está basado en el servicio de un tercero. Y ese tercero tiene también servicios, procesos de negocio y activos. Y con esos activos, básicamente, opera el servicio de su organización. Pero lo interesante y lo que quiero que miren ustedes es que, ¿qué pasa si uno de estos activos falla?
Si uno de estos activos falla, lo que quiero que noten es que hay un efecto cascada. Supongamos que falló la tecnología. Falló la tecnología porque hubo un ataque de otro país, falló la tecnología porque un ataque de mafia organizada, falló la tecnología de delincuencia organizada, o falló la tecnología porque un usuario legítimo, un usuario real, cometió un error, o porque un usuario desleal del banco, de la entidad financiera, decidió hacer alguna diablura. Pero el punto es que esta falla en tecnología va a hacer que este proceso de negocio falle en su misión y puede eventualmente fallar la misión de la organización, evitar. Tenemos que preservar la misión de la organización por fallas intencionales o accidentales, o también podría ser por fuerza mayor. O resulta que el aire acondicionado del data center condensó agua y ustedes llegaron una mañana a las 6 de la mañana a la oficina y encontraron en el data center 60 centímetros de agua, que este tipo de cosas pasan. Es de los que queremos preservar la misión de la organización. Necesitamos tener una serie de pilares. Hay unos pilares de supervisión, una serie de pilares de manejo de riesgo operacional. Y los acuerdos de Basilea básicamente definen riesgo operacional, esos internos fallidos o inadecuados o eventos externos. Es decir, cuando un proceso de negocios falla, se trata de un evento de riesgo operacional. Y estos activos pueden fallar por ciberataques, por deslealtad de un empleado, por inundación del data center, por un montón de cosas. Todo el de trabajo que les quiero presentar a ustedes es básicamente Gosland, ese país imaginario que estamos contemplando, es resiliente, así resiliente a riesgo operacional. Esta reglamentación de riesgo operacional y estos acuerdos de Basilea básicamente haya sacado una circular de cumplimiento de riesgo operacional. Estos temas de riesgo operacional son súper de los países y lo que les quiero hacer notar es que si ustedes son juiciosos con el tema de adecuados de riesgo operacional, es perfectamente viable que su organización, sí, perfectamente posible que su organización sea resiliente ante escenarios de ciberguerra. Muchísimas gracias por su atención. Adelante, Damián. Gracias, Milton. Dame un segundo, por favor. Listo. ¿Me confirman, porfa, si ya me pueden ver y escuchar bien? Bastante bien, Damián, adelante. Ok, súper. Entonces, si uno ya analiza en el reglamento qué partes no es explícita la criptografía, pero está mencionado, cuando nos hablan en el artículo 44 y 45 de, ojo, ahora como somos sector financiero, manejamos tarjeta de crédito, primary account numbers, tienen que alinear sus objetivos para cumplir, ¿sí? O bueno, no dice explícitamente hay que cumplir con el estándar PCI, pero se da a entender. ¿Por qué? Porque en el estándar ya sí nos están dando, dentro de ese estándar hay ya hay aún más detalles de criptografía donde ya nos dicen, bueno, tienes que manejar cifrado punto a punto, tienes que hacer gestión de llaves criptográficas y ahí ya nos mencionan hardware criptográfico o servicios, web services de gestión de llaves criptográficas, tokenización o cifrado de datos en la base de datos. Luego vean que un pequeño párrafo nos puede dar entrada a otro estándar o más grande con más detalle. Ahí entonces en torno a la criptografía, una de las cosas que digamos quisiera hacer énfasis en la experiencia y es, el reglamento lo menciona, es en cada necesidad de tecnología, de software, de nuevo servicio o servicios actuales que tengan, la seguridad, los requerimientos de seguridad tienen que ir desde el inicio. Porque antes se pensaba mucho en la capa de seguridad y que yo hacía el software o el servicio y al final le metíamos una capa de seguridad. Metámosle TLS, cifremos esta información y ya quedó. Y eso no es así de sencillo. Entonces quisiera hacer ese énfasis del reglamento también y es pensar y dejar la criptografía a lo último es un error grave porque pueda significar cambios arquitecturales, es decir, no, yo ya no le puedo meter cifra a esta parte porque la arquitectura que la hicimos no lo soporta, o como le pasa a muchos de nuestros clientes, tienen ERPs que dicen, no, yo no tengo ninguna opción de cifrado, ¿cómo le va a meter aquí criptografía? Ahí es donde entramos nosotros con nuestras soluciones. La idea es ver si ustedes ya tienen un entorno, hagamos un ejemplo con números de tarjeta de crédito, sabemos que tienen que estar almacenados en reposo en base de datos, que esa información tiene que viajar a servidores de aplicaciones,
que se exporta archivos, porque pensemos que, por ejemplo, archivos de realce que tienen que ir al proveedor, tienen que ir a servidores web para luego servir a navegadores web, a aplicaciones móviles o a otros puntos de, ¿sí? Donde se van a recibir el número de tarjeta de crédito o entregar. Entonces, cuando uno hace ese levantamiento, digamos, el reglamento dice, hagan la gestión de activos de información, gestión de riesgos, etcétera. Entonces, cuando uno hace eso y levanta toda esa información y hace ese análisis de vulnerabilidades, se encuentra y dice, ah, bueno, ya sé que debo proteger, digamos, como que esa es la primera gran necesidad de encontrar, no puedo proteger algo si ni siquiera sabía que lo tenía que proteger. Una vez ya lo define, ahí sí ya llega la criptografía y dice, bueno, ahora sí te va a ayudar a protegerlo. Entonces dicen, listo, en reposo o en movimiento siempre vamos a asegurar que esté la información cifrada, que hayan verificaciones de integridad, que haya verificaciones de autenticidad, porque pasa mucho que la gente cree que con aplicar un algoritmo de cifrado ya quedó toda la... Sí, que es como un listado de checks de seguridad que uno solo chulea y ya quedó la aplicación protegida o el proceso protegido y no es así. O sea, eso sirve, es un mínimo que piden, pero precisamente en procesos de negocio podríamos ver vulnerabilidades que primero que todo no tenían que ver con tecnología, digamos una vulnerabilidad en el proceso donde un humano tenía que tocar el archivo plano, ¿sí? Digamos, si nos piden, no, que esta información esté cifrada, ah, sí, pongamos a alguien del área de TI a que coja el archivo y lo lleve a un cifrador y ya produzca el archivo cifrado. Pues en un análisis de vulnerabilidad de procesos dirían, no, pues ahí hay una vulnerabilidad porque esa persona podría manipular esa información. Tratemos de que automáticamente salga cifrada, etcétera. O sea, la verdad, esto es un gran mundo donde cada caso pues, nos puede dar todo un análisis, toda una conclusión. Pero digamos, en este ejemplo decimos, listo, ya tenemos la tarjeta de crédito, el número en la base de datos y algunos pueden pensar, no, pero el disco ya está cifrado. Entonces ya la información está cifrada. Por ejemplo, PCI nos dice, no, el dato como tal es tan claro porque si un atacante, que lo hemos visto, logra obtener credenciales de acceso a la base de datos de consulta, entonces ya puede extraer, ¿sí? Ya va a poder extraer esos números, esos PAN y obtener, hacer divulgación o usarlos para fraudes. Entonces, ahí uno dice, no, tengo que proteger y lograr cifrar el dato como tal en la base de datos. Tengo que los canales por los que se transmitan también ir cifrados. Entonces, cifrar la información, cifrar el canal. Y si esa información, digamos, va a salir un archivo, cifrar el archivo. Y ese archivo transmitirlo por otro canal que también tiene que ser seguro. Y si ya no es archivo, sino es información que se va a transmitir a través del servidor web hacia el app o hacia el navegador web, pues también tiene que ir cifrada la información y el canal. Entonces, ahí vamos a ver que en muchos de esos aspectos actualmente la organización puede decir, yo ya lo cumplo, pero el aplicativo que tengo no me da la opción de cifrado. O sea, cumplo con entregar la información, etcétera, pero no tengo cómo protegerla. Y volviendo al ejemplo del mundo ideal, pues uno diría, no, pues compro un aplicativo, un nuevo servidor que ya lo saque cifrado y todo, pero la realidad es, dicen, no, no tengo el presupuesto y puede ser un proyecto de 2 años simplemente migrar de un aplicativo a otro. Luego, con la necesidad de ir protegiéndonos, ¿sí? Tenemos que buscar esas soluciones intermedias tecnológicas que nos logren mitigar el riesgo hasta el punto que la organización considera aceptable, ¿sí? De hecho, el reglamento lo menciona así y es, en el mundo ideal, pues uno lograría minimizar el riesgo al máximo. Es como si yo voy a viajar en avión y digo, uy, me voy a viajar con un paracaídas encima en caso de que se haya a caer. Pero pues en la vida real uno dice, no, en realidad, pues yo ya asumo que la aerolínea sigue los estándares de seguridad, que el piloto va a cumplir también con sus objetivos, pero siempre va a haber un riesgo ahí, así sea mínimo, de que no, que el avión se caiga. Entonces, exactamente las organizaciones, y en este caso pues, las financieras, tenemos que siempre llegar a esos niveles de voy a asumir que hasta este punto puedo proteger y este otro lo acepto, o en otros casos digo, no, pues entonces ya no viajo en avión. Entonces dije, no, si no puedo generar este archivo, ¿sí? Cifrado, porque mi aplicación no tiene las opciones, pues entonces ya no genero archivo
y buscamos otra forma de compartir la información. Entonces, para los riesgos siempre va a haber formas de mitigarlos, medirlos. La idea entonces con esto es lo que hemos hecho aquí en Colombia durante 20 años con los diferentes empresas del sector financiero, es lograr encontrar esos productos que le den a los aplicativos que ya tienen, al hardware que ya tienen, esas capacidades criptográficas, ¿sí? Si me dicen, no, es que la base de datos necesitamos sin afectar los niveles de servicio, ¿sí? Porque una cosa es decir, sí, necesito cumplir con la seguridad, pero mi cliente ya no puede pasar de esperar un segundo a un minuto, porque tengo que cumplirle los tiempos. Entonces, siempre nuestro objetivo ha sido como, ¿cómo logramos, ¿sí? Para que cumplan ese reglamento de seguridad, que aquí en Colombia también hay uno, donde tengo que cumplir con el componente de seguridad sin sacrificar, sin tampoco también exigir presupuestos locos. Es decir, no, es que ahora tienes que adquirir un hardware, un servidor, un mainframe con el triple procesamiento, porque pues ahora tenemos que cifrar. No, la idea es que con los mismos recursos trabajamos con mainframe o bancos que tienen mainframe de los 80s, entonces siempre es buscar cómo tengo que cumplir la seguridad con los estándares internacionales, pero siempre llegando a ese punto intermedio entre tiempo, rendimiento y precio, ¿sí? Entonces aquí, digamos, en este esquema, vemos cómo hay un producto que puede cifrarnos la información en la base de datos, otro que nos puede cifrar la información en el servidor de aplicaciones, otro que nos puede no solo cifrar el archivo, sino enviárselo automáticamente al destino, y otro para todas las necesidades web. Entonces aquí la idea es, pues, tenemos la sección de Q&A y al final del webinar también va a haber contactos de gente por si ya después quieren hablar de algo específico, una necesidad puntual que tengan. Pero aquí es mostrar precisamente cómo estas soluciones criptográficas siempre se va a poder encontrar ese punto medio, ¿sí? Obviamente cada escenario va a cambiar y todo, pero digamos que en nuestro expertise siempre hemos ido a buscar como ese punto de gusto para el cliente en el cual dice, tengo que cumplir con mi seguridad, no puedo sacrificar ni mi tiempo ni desfasarme en presupuestos. Ya entonces ahora le cedo la palabra a mi compañero Samuel, que ya va a hablar en más detalle de las soluciones criptográficas. Muchas gracias, Damián. Ya les estoy a punto de presentar entonces. Gracias a todos por su asistencia nuevamente. ¿Me confirman si ya todos pueden ver? Ya te veo. Listo, perfecto. Entonces, quería comenzar esta parte diciendo que el cumplimiento de normas, como pues lo son las normas de ciberseguridad en particular, son un producto colateral de la seguridad real. Es decir, si ustedes están preparados para escenarios de ciberguerra, como los mencionaba Milton, pues naturalmente van a cumplir una norma. Es decir, si yo en este momento le tomara la norma se pretende cumplir en este momento y fuera y le hiciera un análisis a una empresa como Amazon, así sea de un país diferente, evidentemente Amazon la va a cumplir porque está preparada para recibir ciberataques. Entonces ni siquiera conocen esa norma como tal, pero lo que pasa es que la ciberseguridad es similar en cualquier país. Los ataques están globalizados, el Internet no tiene las mismas fronteras que tienen los países. Uno puede hablar en este momento con una persona al otro lado del mundo por el mismo servicio de chat y se transfiere la misma información sin ningún problema, a excepción de algunos países como por ejemplo Norcorea o incluso China, pero a nivel general el Internet tiene unas fronteras que permiten que los ciberataques se propaguen sin discriminar de un país a otro. Entonces eso es un punto esencial, que si yo me preocupo por ciberseguridad real, un efecto colateral es que voy a cumplir las normas de ciberseguridad. Si ustedes se fijan, esa norma que estamos analizando en este momento, pues tiene cosas muy similares a ISO, incluso si uno la compara a ISO 27000, o si la compara, por ejemplo, con una norma de seguridad en ITIL, o incluso las recomendaciones de NIST, todo es muy similar. ¿Por qué? Pues porque los ciberataques son los mismos. Y como Milton decía, como algo muy importante, es la ciberguerra. Eso es como uno de los adversarios más preocupantes que hay en este momento, porque las ciberarmas que utilizan
entre diferentes países terminan cayendo a la delincuencia común y son utilizadas por delincuencia común básicamente contra entidades financieras principalmente porque manejan una gran cantidad de capital. Esas ciberarmas pues se propagan fácilmente porque cuando hay un ataque, pues eso finalmente el malware queda en una máquina y un analista o un hacker puede tomar ese malware y básicamente copiarlo sin ningún problema haciendo la ingeniería reversa. Pues es algo que pasa todos los días. Entonces, pues acá un principio de ciberguerra es que, como decía Milton, la guerra es un acto de fuerza para doblegar el enemigo y esto lo plantea originalmente Clausewitz. Y adicionalmente Sun Tzu decía, 100 victorias en 100 batallas no es lo ideal. Lo ideal es someter al enemigo sin luchar. Y las ciberarmas claramente nos permiten llegar a este objetivo, por lo que no podemos imaginar que en el futuro estas ciberarmas van a desaparecer. Eso significaría que la guerra desapareció prácticamente y pues es muy poco probable que eso ocurra en el futuro cercano. Entonces, una entidad debe estar preparada para escenarios de ciberguerra, por supuesto. Y vemos acá un ejemplo de que ya es de 1982, pero que es muy relevante hoy en día. Por ejemplo, la Unión Soviética con los servicios secretos eran muy buenos robando tecnología de Occidente. La CIA, que ha sido experta en operaciones encubiertas, pues sabía que la Unión Soviética iba a robar tecnología. En este punto, lo que ocurrió es que la Unión Soviética robó tecnología canadiense SCADA, que es lo que se usa para sistemas de control industrial o incluso controlar las válvulas de una petrolera. Y en este momento, pues lo que ocurrió fue que la CIA introdujo una bomba lógica en esa tecnología SCADA. Cuando la Unión Soviética se la robó y la desplegó en su país, lo que ocurrió, o pues en esa unión de países, lo que ocurrió fue que hubo un control de las válvulas de tal modo que se generara una explosión que fue equivalente a 3 kilotones de TNT. Entonces vemos que por medio de un ciberataque, esto ya fue en 1982, se logró tener unas graves consecuencias en el mundo físico. Entonces eso puede ocurrir perfectamente hoy en día. Pero entonces, acá un análisis de este punto que es esencial es que la superficie de ataque se agigantó post-pandemia. Es decir, hoy en día somos más vulnerables de lo que nunca lo hemos sido en toda la historia de la humanidad. Nunca en la historia había habido tanto teletrabajo como hoy en día. ¿Esto qué significa? Que los atacantes, particularmente los atacantes maliciosos, o sea, los hackers no éticos, van a tener una superficie mucho más grande en la que atacar y van a tener muchas facilidades para afectar negativamente a una organización. Y esto no va a cambiar. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia, el 55% de los trabajadores no se les permitía llevarse su portátil a la casa. Es decir, si ellos estaban a punto de terminar un trabajo, posteriormente no se podían llevar el portátil a la casa para terminarlo, tenían que volver a la oficina. ¿Eso qué implica? Que generalmente en las organizaciones hay una seguridad perimetral y esa seguridad es simplemente un perímetro virtual el cual está protegido con firewalls y si alguien externo, por ejemplo un atacante, quiere entrar, pues no va a poder y el trabajador que está localmente en la oficina va a poder hacer su trabajo aparentemente sin ningún problema. Este esquema, pues actualmente claramente ya no es así debido al trabajo remoto y ese perímetro pues no va a existir. Y hoy en día el 68% de los trabajadores renunciaría si no se puede llevar el portátil a la casa. Entonces, o sea, si no puede trabajar desde la casa, entonces ¿eso qué implica? Que no se prevé que el trabajo remoto vaya a desaparecer. O sea, no es viable desde un punto de vista gerencial porque pues los mejores ingenieros o los mejores trabajadores simplemente se irían a otras empresas y renunciarían en la mía. Y por esta razón, la seguridad perimetral ya es mucho menos efectiva post-pandemia porque el trabajo remoto llegó para quedarse. Entonces, el enfoque que se debe adoptar es Zero Trust. Si ustedes tienen un enfoque Zero Trust bien implementado, naturalmente van a cumplir con cualquier estándar de seguridad. Ya habíamos dicho que no es sostenible desde el punto de vista gerencial querer mantener el trabajo presencial
en su totalidad, y lo que llegó para quedarse es el trabajo híbrido, ahora es el estándar. Y se debe aceptar que los servicios críticos y los que operan estos servicios están distribuidos alrededor del mundo. Yo puedo acá tener a mi administrador de base de datos que está conectado remotamente a otro sitio y finalmente termina enviando datos a otra persona que está en otro lugar del mundo y empiezan a interactuar todos estos individuos alrededor del mundo con los diferentes servidores que yo puedo tener desplegados. Más aún si tengo servicios cloud. Yo perfectamente puedo estar en algún lugar de Sudamérica y tener la gran mayoría de mis servidores en un proveedor como Azure, AWS, etc. Y ese esquema que se utiliza para la autenticación y la protección de datos en transmisión es fundamental, dado que, pues como les decía antes, ya no voy a tener un perímetro en el cual proteger la información, sino debo proteger la información que fluye a través de todo el mundo y debo proteger mis servicios que están expuestos a Internet. Entonces, ¿qué plantea Zero Trust? Que no existe una red confiable interna en la cual se confían en los componentes. Esto ya no es viable desde el punto de vista gerencial, como lo he dicho ya 3 veces. Y en esta se desconfía por defecto de todo. Se desconfía de humanos, se desconfía de software y se desconfía de servicios. ¿Qué es desconfiar de un humano? Que no simplemente porque esté una persona trabajando en algún lugar, yo le voy a dejar modificar una información determinada. Esto pues tiene varias razones de ser. Porque pues de hecho los humanos son el canal más vulnerable de un sistema. O sea, los humanos tienen muchos más defectos que un computador y son más susceptibles a ataques de ingeniería social, etcétera, etcétera. Entonces, siempre debe haber una verificación de estos que sea bastante fuerte. Adicionalmente, pues no voy a confiar en el software. ¿Por qué? Porque el software puede ser atacado, puede tener vulnerabilidades, etcétera. Y adicionalmente tampoco voy a confiar en los servicios porque pues estos también pueden llegar a tener problemas. Entonces acá se habla de una seguridad sin perímetro. Y dice, nunca confíe, siempre verifique. Y, por supuesto, la implementación natural de este esquema está totalmente basada en criptografía. Acá les voy a dar unos ejemplos. Supongamos que una persona generalmente puede caer en un ataque de ingeniería social que sea muy bien hecho, por ejemplo, que esa persona recibe los extractos de su banco el martes a las 4 de la tarde y resulta que un atacante se dio cuenta de este comportamiento y lo que va a hacer es generar un email que se vea igual que el del banco, pero va a enviar a las 3:59. La persona que ya por defecto pues tiene esa rutina de verificar sus extractos bancarios el martes a las 4 de la tarde, va a abrir este mail y se le va a hacer natural que es un mail original y va a hacer clic en todos sus vínculos. Entonces, en este punto, estaría en un ataque de ingeniería social que le va a poder robar la contraseña. ¿Qué ocurre? Ese ataque es fuertemente criticado si se utiliza un factor de doble autenticación. ¿Por qué? Porque uno no, digamos, un password uno lo puede ingresar y el atacante se va a poder robar ese password para hacer unas operaciones determinadas que el cliente no está viendo. Pero si tiene, por ejemplo, lo que vemos acá, que es un token FIDO. FIDO es un estándar que actualmente hicieron las compañías más influyentes en Internet y es un estándar abierto, es decir, no es de una organización privada. Y en ese estándar, pues se creó este dispositivo, que es un segundo factor de autenticación, mucho más seguro que un celular, porque un celular no es tan bueno como segundo factor de autenticación, porque el celular tiene corriendo software, ese software puede tener vulnerabilidades, el celular adicionalmente es un dispositivo atractivo para la delincuencia común, entonces simplemente ese celular va a poder ser hurtado en algún momento, y en cambio el token FIDO no sufre de esos problemas. ¿Esto cómo funciona? No simplemente lo conecta a una máquina por USB o funciona lo acerca y la autenticación sea por aproximación. Entonces, en un ataque de ingeniería social, esto es solo un ejemplo de los muchos ataques que mitiga, pues el atacante va a ser mucho más difícil que en un correo electrónico un atacante haga que uno le entregue físicamente ese dispositivo. Entonces, esto pues se mitiga fuertemente. Y en este dispositivo no es como en los celulares que me llega
un mensaje de texto y me llega un número, eso también sería susceptible a ingeniería social, porque el atacante simplemente dice, lo estoy llamando a un call center, deme el número. Eso, pues, en este dispositivo no es posible. Entonces, eso mitiga toda una serie de ataques. Esto es solo un ejemplo de este tipo de controles. Pero entonces, en Zero Trust y en cualquier estándar de seguridad, yo debo proteger los datos que están en reposo y en tránsito. Esos son básicamente los dos estados de mis datos. O están almacenados en una base de datos o están viajando por internet en algún momento para ser ingresados. Supongamos que yo esté navegando el sitio web de un banco o de una entidad financiera cualquiera, pues yo voy a ingresar en algún momento mi usuario y contraseña. Eso va a viajar por internet y ese usuario y contraseña debe estar fuertemente protegido. De lo contrario, pues podría caer en manos equivocadas. Pero entonces, ¿qué se utiliza en cualquier estándar, incluyendo PCI, que vemos que es mencionado en la norma de seguridad? Se menciona que los datos en reposo deben estar tokenizados. ¿Cuál es cifrados? ¿Cuál es la diferencia entre cifrado y tokenización? Resulta que el cifrado tradicional, si uno tiene este número que vemos acá y lo cifra, me va a dar un resultado como este. Vemos que en el proceso de cifrado se le cambió tanto la longitud como el tipo de caracteres. ¿Qué ocurre? Que, pues, las entidades que llevan un amplio tiempo en la industria, pues tienen sistemas y bases de datos que tienen un tipo de datos restringido. Yo en una base de datos podría tener un campo, pues una columna básicamente que me admita únicamente números de 16 dígitos. No pueden ni tener ni letras ni pueden ser de 20 dígitos, únicamente números de 16 dígitos. Si yo implemento cifrado tradicional, y trato de guardar el texto cifrado o pues el número de tarjetazo cifrado, por ejemplo, en ese campo, pues voy a tener problemas y me tocaría modificar los tipos de datos y adicionalmente las aplicaciones. Eso pues va a tener un impacto en el desarrollo del proyecto de seguridad. ¿Qué es el tokenizado? Es una estrategia que se utiliza para proteger la información en la cual utiliza un tipo de cifrado especial que preserva el formato. Entonces, si yo tengo este número acá, me va a dar un resultado como este. Es decir, el formato se mantiene, tiene la misma longitud y el mismo tipo de caracteres. Y esto se logra criptográficamente con un algoritmo que está aprobado por NIST, que es un estándar que recomienda PCI. Entonces, ¿cómo funciona eso? Ustedes tienen su norma de seguridad, ¿cierto? Esa norma de seguridad no va a implementar detalles porque se volvería algo completamente extenso e intratable. Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente? Simplemente dice, usted debe cumplir otro estándar que se llama PCI. Y en PCI, ¿qué hacen? También dan una serie de recomendaciones que dicen el qué, pero no el cómo. Es decir, le dicen, usted debe usar criptografía fuerte, pero no le van a decir cómo es esa criptografía. En PCI lo que hacen para referirse a cómo es esa criptografía es irse a NIST. O sea, NIST está referenciado múltiples veces en PCI y dentro de NIST sí se habla puntualmente de los algoritmos y se dan algunos detalles de implementación. Entonces, ese tipo de tokenización pues está aprobada por NIST, por lo tanto pasa a ser aprobada por PCI, por lo tanto a ser permitida en la circular. Esa tokenización pues de protección de datos, supongamos que yo tengo una columna en una tabla y quiero proteger absolutamente todos los datos de esa columna. Pues tiene que haber un modelo que me permita masivamente cifrar todos esos datos. Es decir, yo el día de hoy voy a poner tokenización, simplemente prendo el tokenizador y le indico, mire, tokenice esta columna en esta base de datos y él automáticamente se conecta y va a tokenizar el 100% de los registros. Pero ¿qué ocurre? Después de que los datos estén tokenizados, pues ya las búsquedas, por ejemplo, si un usuario ingresa su número de tarjeta en texto claro y se quiere hacer una búsqueda sobre la base de datos tokenizada, pues cuando yo hago una comparación en la búsqueda no voy a encontrar nada porque el texto claro ya no está en la base de datos. ¿Qué tengo que hacer? Tokenizar ese registro en particular que el usuario ingresó en texto claro y después de tokenizado sí se hace la búsqueda y eventualmente va a encontrar un match y me va a aprobar una transacción.
Y pues lógicamente, debido a los requerimientos de hoy en día, pues esto está ofrecido local y en cloud, debido a que pues es muy raro que hoy en día una organización sea 100% local. Generalmente tienen uno que otro servicio en cloud porque pues esto tiene un costo muchísimo menor. Y pues un punto importante es que cuando vayan a implementar criptografía, tienen que fijarse mucho en la eficiencia de la implementación. Puede que se utilice el mismo algoritmo, pero dependiendo de cómo esté implementado este software, como esto itera en muchos datos y se comunica con otros procesos, eso va a generar un I/O muy fuerte, es decir, input-output, un consumo de input-output bastante fuerte y va a ser un proceso lento. Entonces, es fundamental que sea una implementación muy eficiente, tanto en la comunicación interprocesos como en los algoritmos criptográficos. Entonces, eso es básicamente por el lado de tokenización. Me voy a preocupar de esos temas principalmente. Ahora, pues bueno, y vale la pena resaltar que la tokenización se utiliza para información en reposo, es decir, información guardada en base de datos o archivos. Ahora, ¿qué ocurre con la información que se está transfiriendo en Internet? Generalmente, los browsers, por defecto, hoy en día, o pues los servidores web, casi que por defecto ofrecen un servicio o un protocolo que se llama TLS. Este, si ustedes se fijan, es el protocolo que cuando ustedes ingresan una URL, por ejemplo, https:// cualquier página, ¿cierto? Acá en el browser va a haber un candado. Que ese candado significa que yo estoy usando el protocolo TLS. Ese protocolo se va a encargar de cifrar la información que es transmitida desde el browser, o sea, el navegador web, como por ejemplo Firefox, Google Chrome, etcétera, hasta el servidor de la organización. Acá vemos que hay una pregunta, pero pues bueno, vamos a responder las preguntas al final. Entonces, esa información va a ser cifrada. ¿Pero qué ocurre? Que en los estándares y normas de seguridad exigen ampliamente, es decir, esto se menciona múltiples veces, el concepto de seguridad en profundidad. ¿Qué es la seguridad en profundidad? Significa que un solo control no es suficiente para proteger la información. Yo debo tener varios controles. Por ejemplo, si yo existiera en el modelo de hace 20 años en que la información únicamente está dentro de ese perímetro en mi organización, yo podría tener los siguientes controles. Tengo la seguridad perimetral, esta es la primera capa de seguridad. Posteriormente tengo una autenticación en el sistema operativo, es decir, si alguien ya se conectó a esa red local, ahora si quiere ingresar a una máquina, va a hacer autenticación por medio del sistema operativo. Y adicionalmente, yo puedo tener una base de datos cifrada. Estos son varios controles, entonces si un atacante logra la manera de saltarse este primer control, es decir, de violar esa seguridad perimetral, se va a encontrar con otros obstáculos. Resulta que en TLS solo existe un control, entonces yo cuando ingreso mi usuario y contraseña en la página web de un banco, esto es generalmente protegido solo por TLS, pues en los bancos que no han avanzado mucho en este tema de seguridad, y resulta que TLS ha sido quebrado múltiples veces en el pasado. Una forma de hacer esto fue un ataque muy popular que pues, fue publicado, se conocía como Heartbleed, y este exponía 64 kilobytes de información en el protocolo, lo cual en 64 kilobytes, por supuesto, cabe el usuario y la contraseña. Entonces, pues, básicamente las organizaciones quedaban totalmente desprotegidas y cualquier información en tránsito iba a poder ser obtenida por agentes maliciosos. Y acá vemos otros ejemplos de diferentes ataques que también rompieron TLS. Entonces yo ya no me puedo confiar de solo tener ese protocolo. ¿Qué ocurre acá? Pues existen herramientas como lo son, por ejemplo, WebArmor, que generan una capa de seguridad mucho más fuerte que TLS, que se pondría en este punto de la información en tránsito. Y de esta manera, pues cuando se ha quebrado TLS, que ya sabemos que va a pasar porque ha pasado históricamente, periódicamente, entonces
Si un atacante logra romper esto eventualmente, se va a encontrar con una capa mucho más fuerte de seguridad y la información que esté acá va a estar protegida y no voy a tener problemas de fraudes. Eso es por el lado de la información que está en reposo y en tránsito. Y ahora, un elemento que no podemos excluir y que algunas personas piensan que eso va a pasar en muchos años es el advenimiento de la computación cuántica. De hecho, los computadores cuánticos ya existen. Estos que ustedes ven acá a la derecha es un computador cuántico de verdad. Esto está operando hoy en día y ya corre algoritmos cuánticos. Estos algoritmos cuánticos que corren únicamente en computadores cuánticos bien, permiten aproximar problemas que hoy en día es imposible aproximar. Es decir, permite convertir problemas que hoy se requiere tiempo exponencial para resolver a tiempo polinomial. Eso básicamente se refleja en que un problema que hoy se tardaría miles de millones de años de tiempo computacional solucionándose, en un computador cuántico lo puedo hacer en un tiempo en el que yo todavía voy a estar vivo para ver el resultado. Y estos computadores cuánticos día a día están evolucionando. Ellos claramente van a cambiar la industria de las baterías, me va a permitir tener baterías muchísimo más eficientes, porque al interior de una batería no se tiene ni idea a nivel atómico qué es lo que está ocurriendo, entonces eso me va a permitir simular átomo por átomo, también me va a permitir hacer muchos mejores medicamentos, materiales, pero resulta que también me va a permitir quebrar la criptografía actual de una forma mucho más eficiente. Hoy en día, la protección del algoritmo más utilizado en TLS, por ejemplo, es la seguridad de este algoritmo que se llama RSA, está basada en factorización de primos. Existe un algoritmo que me va a permitir, que corre en computación cuántica, que me va a permitir factorizar primos en tiempo polinomial, o sea, lo voy a poder factorizar rápidamente. Y dicen que dentro de unos pocos años los computadores cuánticos van a tener los suficientes qubits para romper esa criptografía actual. Acá acabo de mencionar un qubit. ¿Cuál es la diferencia? Esta es la diferencia en que radica un computador cuántico de uno tradicional, y pues vale la pena aclarar que un computador cuántico no es que sea más rápido que un computador tradicional, simplemente tiene un enfoque diferente. En un computador tradicional yo almaceno bits. Un bit pues puede tener el valor de 1 y 0. Supongamos que yo tenga esto almacenado 0, 1, 0. Y estos bits son independientes de otros. Entonces yo puedo tener 0 acá guardado y eso no me afecta en nada a que yo tenga un 1 acá guardado. ¿Qué ocurre? En un computador cuántico yo lo que tengo es un qubit, que es una superposición de estados. Entonces yo acá abajo tengo el 0, acá el 1. ¿Y qué es una superposición de estados? Que es 1 y 0 a la vez. Eso ocurre en la mecánica cuántica y vale la pena notar, si alguno ha escuchado la paradoja, el gato de Schrödinger o Schrödinger, si lo ha escuchado alguna vez, dicen que un gato puede estar vivo y muerto a la vez, si esto fuera verdad. Y pues Schrödinger en su momento hizo este experimento mental para decir que no tenía sentido que una cosa estuviera en un estado y en el otro a la vez, porque eso implicaría, eso fue un experimento mental, que un gato básicamente podía estar vivo y muerto a la vez. Entonces era una forma de desprestigiar su propia teoría, básicamente. Resulta que esto pues únicamente ocurre a nivel cuántico. Cuando ya me voy o sea, tengo involucrados más átomos, pues esta teoría cuántica no ocurre cuando ya tengo una masa lo suficientemente grande. Por lo tanto, sí, efectivamente es imposible tener un gato vivo y muerto a la vez. Pero al nivel de un qubit sí existe esa superposición de estados y yo puedo tener algo que sea 1 y 0 a la vez. Y resulta que solo se manifiesta, o sea, se vuelve completamente 1 o completamente 0 cuando yo lo mido. Y cuando yo lo mido, tengo la probabilidad, por ejemplo, según cómo esté configurado, de que esa medición sea el 30% de probabilidad que sea 1 y el 70% que sea 0. Entonces, y ya voy a poder tener un enfoque probabilístico en un solo bit, y en un solo qubit. Y adicionalmente, si yo tengo varios qubits operando, el resultado de uno, por una propiedad que se llama entanglement, afecta el resultado del otro. Entonces yo tengo diferentes qubits entrelazados y entre más qubits tengo más relaciones, y eso hace que crezca exponencialmente la forma en que puedo procesar datos. Entonces voy a poder tener algoritmos
que van a servir para cosas que son imposibles de aproximar. Y vale la pena notar que pues eso es para ciertos problemas en particular. Por ejemplo, el streaming de Internet no va a ser más rápido de ninguna manera con computación cuántica, porque pues estos algoritmos de computación cuántica no me sirven absolutamente para nada en el caso de hacer streaming. Entonces son para unos casos en particulares y resulta que uno de esos casos particulares es romper criptografía actual. Por lo tanto, hoy en día, y los estándares lo recomiendan, dicen que la información que uno cifra no puede ser rota o no puede ser, mejor dicho, la criptografía que está utilizando para proteger una información no puede ser rota hoy ni, por ejemplo, en 15 años. Y es totalmente posible que en 15 años la computación cuántica ya haya roto la gran mayoría de algoritmos de criptografía actuales. Entonces, de hoy mismo nos tenemos que empezar a preparar para tener criptografía resistente a ataques cuánticos. Y esa criptografía resulta que si bien es resistente a ataques cuánticos, corre en una máquina cualquiera. Es decir, yo puedo tener criptografía resistente a ataques cuánticos corriendo acá en mi portátil tradicional. Para esto nosotros lanzamos una librería que se llama CryptoVault PostQuantum y hoy en día pues ya está implementada en Site. Eso es por el lado del advenimiento de la computación cuántica. Y para cerrar mi parte, quería comentarles que una vez quieran hacer esta implementación de un estándar con herramientas diferentes, pues que seguramente las van a tener que usar, se recomienda hacer implementaciones consultivas, es decir, que un proveedor no les entregue la herramienta y les diga, mire usted cómo lo resuelve. Es recomendable que se utilice un proveedor que cuando llega a la organización va a empezar a haber oportunidades de mejoras tanto en desempeño, simplicidad y seguridad. Desempeño ya sabemos por qué es viable. La simplicidad es porque a veces se crean arquitecturas sumamente complicadas que van a hacer que el proyecto se retrase, que haya que hacer muchos cambios y básicamente eso va a determinar que el proyecto fracase. Entonces siempre se ven tratar de encontrar soluciones sumamente simples. Y por supuesto, esto es obvio, se debe tener herramientas que tenga la certeza de que son totalmente seguras. Y pues eso pues está relacionado que sea un equipo altamente calificado, que esté conectado con la industria y la academia, porque la academia es la que generalmente hace los más grandes avances de la tecnología que se terminan siendo reflejados en la industria. Y con eso pues ya quería cerrar mi parte. Muchas gracias por su atención y pues ya acá entre todos creo que podemos ver las preguntas que se han realizado. Ya están siendo respondidas. Sin embargo, tenemos a dos personas con la mano levantada. Ya les voy a habilitar el micrófono a Norman, si quieres. Pues mejor que lo ponga, pues para que quede trazabilidad, sería mejor que lo preguntaran en questions and answers por medio de texto. Sí, Milton Quiroga, ya vemos que le respondía a Wendy Pérez con una respuesta muy detallada. Gracias, Wendy, por la pregunta. ¿Y quién nos decías, Marta, que iba a preguntar? Norman, por favor, si es posible, las podrías escribir. Vemos que ya se han ido respondiendo en paralelo. Vamos a ver el chat. Norman. No vemos la pregunta de Norman, pero bueno, vemos que pues han habido preguntas bastante interesantes, como por ejemplo la de que los computadores cuánticos pues lograrían quebrar blockchain, y como vemos Milton en resumen dice que así es. También vemos esta otra pregunta del inicio, y bueno, pues anímense a preguntar ya que tenemos aún unos minutos. Milton, ya si quieres puedes hablar. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, pues aquí muy atentos a las preguntas y comentarios que nos quieran hacer. Les agradecemos muchísimo su tiempo y su interés en este tipo de tecnologías. Estamos convencidos que la criptografía tiene el potencial de no solamente cambiar las organizaciones, sino hacerlas más seguras ante diferentes escenarios de riesgo operacional, incluyendo los de ciberguerra.
Y pues estamos muy atentos a escucharlos, las preguntas que nos quieran hacer.